Desde Fundación Noble les acercamos nuevos episodios del podcast Los medios de comunicación en la educación. Más voces se suman a compartir sus ideas y reflexiones sobre temas de interés educativo. ¿Nos acompañan? Las aulas virtuales, los encuentros sincrónicos, los espacios para subir las tareas y los foros de consulta pasaron a ser parte del vocabulario de cualquier docente. Hasta hace unos años nos preguntábamos qué eran y cómo usar los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Hoy estamos pensando cómo actualizar esos entornos y cómo hacerlos dialogar con esta nueva presencialidad. Hola, ¿qué tal? Soy Marta Libedinsky. Soy doctora en educación por la UNICEN, magíster en didáctica por la Universidad de Buenos Aires. Soy la directora de la maestría en tecnología educativa en la Universidad Abierta Interamericana y también docente, formación docente continua de universidad y de posgrados universitarios. Quiero decir en principio que creo que es fundamental, ¿no?, que las instituciones educativas vayan pensando muy rápido cómo van a rediseñar estas aulas físicas, ¿no?, de ladrillos, de paredes, en esta era digital. Quienes damos clases sabemos que, por ejemplo, en las universidades muchos de los asientos son muy incómodos para el trabajo grupal, que en muchas aulas por ejemplo, no hay relojes que nos permitan hacer un control del tiempo a todos, ¿no? No solo a los docentes, sino también a los estudiantes, que no hay enchufes suficientes, que no hay mesas para el trabajo grupal, en fin. Hay un montón de elementos que, si bien sirvieron, fueron interesantes para otra época, ya no lo son, ¿no? Son aulas claramente obsoletas. Y además tenemos que pensar cómo vamos a ubicar en estas aulas, ¿no?, las pantallas, los proyectores, ¿no?, si hay carritos con computadoras, en fin, requiere de un trabajo importante, no solo de los arquitectos, no solo de los sociólogos, sino también de los docentes, ¿no?, de los docentes que estamos en las aulas y seguro tenemos mucho para decir. Hoy ya sabemos qué es un entorno virtual. No podemos pensar una presencialidad que sea exactamente igual que la que teníamos previa a la pandemia. Pero entonces, ¿cómo capitalizar todo lo que tuvimos que aprender hasta hoy? ¿Cómo diseñar un espacio virtual que acompañe lo presencial? No todos los entornos son iguales, algunos ofrecen más posibilidades que otros, así que ese es el primer tema a considerar. ¿Cuánto se puede hacer, cuánto se puede diseñar en ese entorno? Yo creo que lo principal es que el diseño que se haga de esa, por ejemplo, de un aula virtual, ni hablar de un campus, es que sea claro, ¿no?, que sea organizado, que esté claro, que los docentes y los estudiantes casi intuitivamente, en el mejor de los casos, sepa qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que apretar, dónde están las cosas, ¿no?, que no se pierda, que haya mucha hoja de ruta, usted está aquí, que se sepa dónde está la mesa de ayuda, cómo pedir ayuda cuando uno no sabe algo o se trabó o tiene algún problema. Marta Libedinsky propone un aula simple y dinámica, que sea fácil de transitar de la misma manera que caminamos la escuela. Un aula que invite a ser recorrida. Por eso, además del diseño, es importante qué y cómo enseñamos. Y desde el punto de vista didáctico, por supuesto, pensar en incorporar una variedad importante de materiales, ¿no?, incorporar infografías, incorporar textos, incorporar charlas, o sea, textos escritos, incorporar charlas, incorporar podcasts, si existen, poner videojuegos, poner simuladores, o sea, ofrecer una variedad de materiales de modo tal de garantizar que en algún punto todos los estudiantes se sientan convocados, se sientan a gusto. Creo que una buena idea es intentar de que esos entornos tengan, en la medida de lo posible,
color, que tengan movimiento, que sean amigables, que estén armados con un modo amable, conversacional. Ya tenemos una idea de cómo arrancar y cuáles son las primeras preguntas que debemos hacernos, pero siempre genera incertidumbre crear un entorno virtual desde cero. Marta, desde su experiencia, comparte algunas pautas para comenzar a diseñar estos espacios. A veces los espacios virtuales están como recargados, ¿no?, de textos, de videos, de audios, de información, que en realidad creo que quienes son docentes o coordinadores de esos espacios podrían tener como algunos de esos materiales, pero guardaditos, ¿no?, escondiditos, para ser presentados en el momento oportuno. O sea, no ofrecer exceso, ¿no?, de orientaciones, de materiales, sino guardar algunas cosas justamente para el momento oportuno en el que esos estudiantes o algunos estudiantes, ¿no?, lo piden, lo solicitan. Entonces, me parece que ahí hay una tarea doble de los docentes y de los coordinadores. Por una parte, organizar un espacio virtual con lo que, por supuesto, el diseño que quieran hacer, cómo lo quieran armar, con los materiales que han curado, con los materiales que han diseñado especialmente para ese curso, pero a la vez resguardar, ¿no?, tener como un baúlcito, ¿no?, con algunos materiales que solo sean presentados en el momento oportuno y a demanda. Lo que nos preguntamos ahora es, ¿cómo llenamos ese baúlcito? ¿Cómo debería ser un buen recurso digital? Hay muchos elementos para considerar: la extensión, la duración, en función de decisiones que se toman en función del contexto, en función de los presupuestos que uno tiene para desarrollar ese recurso digital, o los criterios por los cuales selecciona recursos o contenidos digitales que ya están disponibles en la web, y lo que uno hace es integrarlos a su enseñanza. Pero en principio, bueno, tenemos que hablar de que sea coherente, de que sea consistente, de que el mensaje sea claro, que haya en esos recursos alguna forma de segmentación o de fragmentación, con pistas de señalización de cómo está organizado ese material, cómo empieza, cómo termina, que incorpore color, que incorpore movimiento, sonido, ¿no?, imágenes claras, lindas, interesantes. Y nuevamente el tema de los propósitos, de los contextos, bueno, son fundamentales para tener en cuenta y para poder considerar qué tipo de aprendizaje se está buscando celebrar, en qué contexto y de qué tipo de participantes, ¿no?, de destinatarios estamos hablando. Pero en principio eso. Y por supuesto, si los recursos tienen algún toque de humor o algún guiño simpático, siempre todo esto, por supuesto, que ayuda muchísimo. Cuando incluimos tecnología o trabajamos con ella en el aula, siempre nos preguntamos si es adecuada y muchas veces la pensamos como una receta mágica. Pero ya sabemos que esto no es así. Son las y los docentes quienes acompañan, guían y piensan propuestas adecuadas para sus estudiantes. Entonces, cada vez que usemos tecnología, podemos preguntarnos cuál es el sentido de incluirla en el aula. Para esto, nos sirve pensarla en otros términos. Y por otra parte, siempre ayuda a pensar en términos metafóricos también, ¿no? Hay muchas metáforas respecto de la tecnología en educación. Muchos decimos, bueno, en esta propuesta las tecnologías son, pónganlo entre comillas, ¿no?, herramientas. En esta propuesta la tecnología está funcionando como un motorcito. En esta propuesta la tecnología es el eje alrededor del cual giran algunos abordajes. O en esta propuesta la tecnología es un vehículo para, ¿no? Entonces es interesante rastrear, ¿no?, en bibliografía y demás, metafóricamente qué sentido le da cada docente o cada equipo docente a estas tecnologías digitales hoy. El campo de la educación está colmado constantemente de información y supuestas prácticas innovadoras. Frente a tantas novedades en el mundo digital y educativo,
¿A qué deberíamos prestar atención? Yo creo que en estos momentos estamos ante una multiplicidad de tendencias y voy a marcar las que más me interesan a mí. La primera refiere al aprendizaje al aire libre, ¿no? Con dispositivos móviles y con apps. Esta idea de salir de las aulas físicas, ¿no? De que tanto escuelas, instituciones de formación docente, universidades puedan también dar clase en centros culturales, en museos, en bosques, en playas, ¿no? En otros espacios. Y en la actualidad es una realidad que hay muchas apps que ayudan a la realización de estas tareas en espacios más allá de las aulas físicas. Otra tendencia que me interesan son los kits, ¿no? los maletines didácticos. Siempre decimos que la gente que trabaja en temas de programación y robótica tiene muy claro, ¿no? Cómo armar estos kits y cómo alternar lo que puede ser a través de un kit el trabajo en una aula física, el trabajo en entornos virtuales, el trabajo en el hogar. Y también los museos están desarrollando este tipo de kits, así que creo que acá hay una oportunidad de desarrollar con energía, ¿no? Y con mucha claridad didáctica kits para aprender determinados temas. Otra tendencia que me gusta mucho y que estoy siguiendo de cerca es lo que se llama el microlearning, ¿no? Estas pequeñas piezas, ¿no? de texto, de imagen, de sonido, de video, estos gráficos que enseñan algo a través de las redes sociales. Algunas, uno casi las encuentra como por casualidad mientras está navegando, ¿no? Mientras está paseando, este aprendizaje que se produce casi a veces por casualidad. Antes de terminar, queremos regalarles una actividad que nos compartió Marta y que inspiró el nombre de este episodio. Les cuento que durante muchos años seguimos haciendo una actividad muy linda que se llama el aula de mis sueños, que las diseñan futuros docentes en la Universidad Nacional de Luján, en la carrera en distintos profesorados. Ellos van a ser profesores de biología, de geografía y de física, y nuestra materia es didáctica general. Y es muy interesante, ¿no? Cómo ellos recurren a la bibliografía, reflexionan sobre su propia biografía escolar y hacen diseños, ¿no? en papel, con marcadores, ¿no? Con crayones, en lápices, de cómo sería, cómo ellos imaginan, ¿no? El aula de sus sueños. Así que esta también podría ser una actividad muy interesante para realizar con futuros docentes, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es el aula de tus sueños? Si te interesó el contenido de este episodio y te quedaste con ganas de saber más sobre este tema, te invitamos a ver nuestro webinario Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje en nuestro canal de YouTube. Esto fue Los Medios de Comunicación en la Educación, un podcast de Fundación Noble.